¿El cáncer de dónde viene? ¿Acaso no es una atención nuestra en excesiva? ¿El yo produce el pecado o no? ¿Ustedes se sienten desanimados? ¿Qué tenemos que hacer? Ándate al hospital. Ándate a la cárcel, al orfanatorio, al asilo. ¿Y cómo vas a salir? Y tú no digas que no sé hablar. ¿Acaso no le dijo eso al profeta? ¿Acaso no dijo eso Moisés? Pero Moisés fue uno de los grandes predicadores, ¿o no? Y el Señor, cuando nosotros desarrollamos esos dones y talentos, el Señor puede hacer maravillas con nosotros, ¿o no? Es que nos pongamos, este es lo que queda de aquí en adelante. Padre amantísimo, gracias Señor porque este congreso tú has dirigido, tu Espíritu ha estado presente. Señor, no solo lo hemos sentido, sino también hemos visto el trabajo maravilloso que tú puedes hacer en el corazón de mis hermanos. Señor, somos todos comprados con tu sangre y deseamos ser sellados con tu Espíritu. Padre, deseamos no solamente ser adoptados, sino deseamos vivir, Señor, allí donde está nuestro amado Jesús. Por la eternidad y para siempre, Señor, y ser parte de tu familia celestial y poder vivir por la eternidad, no solamente aprendiendo de ti, sino glorificando tu nombre porque es maravilloso la obra de tus manos. Gracias, Padre, por este lugar que tú has bendecido y haz que la presencia de tu Espíritu se manifieste una vez más y estas palabras puedan ser ese bálsamo, esa medicina, ese remedio que cada uno necesita, la vida de Cristo en nosotros. Amén. Gracias, Padre, por este privilegio. Rogamos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿cómo fue la vida de Cristo? Porque todas las pruebas que Él vivió, nosotros también lo vamos a vivir. Porque Jesús no solamente es el ejemplo, ejemplo os he dado. A veces nosotros tomamos el ejemplo de la parte buena, ¿no? Quizá el aspecto de perdonar, el aspecto de predicar, el aspecto de llevar el mensaje, pero no nos damos cuenta que el ejemplo es cuando le dieron un revés en el cachete. ¿Cuál fue la actitud de Cristo? Hermano, en esta experiencia hemos visto, hay muchos que nos han despreciado. Eso hiere. Pero ¿dónde está el remedio? Y creo que se tocó ese tema aquí, que me hubiese gustado grabarlo. ¿Dónde está el remedio? ¿Hay remedio para el momento cuando te menosprecian? ¿Cuando te insulten? Cuando te nieguen que eres un hermano de ellos. Todavía a mí no me han dado un revés. Casi uno, medio borrachito, casi me quiso pegar en el púlpito, ¿no? Eso fue lo más que me pasó. Después de eso, estuvimos en México y un católico exacerbado vino y me dijo, ¿cómo usted puede predicar aquí? Sabiendo que este es un pueblo católico, usted puede predicar contra el catolicismo, contra el Papa. Y dije, bueno, a lo mejor estoy en un terreno que no debiera predicar abiertamente. Y al día siguiente es como si Dios hubiera mandado y me dice uno de esos que escuchaba en la plaza, porque era la conferencia en la plaza, me dice, yo estaba escuchando todo lo que usted ha predicado. Predique más claro todavía. Entonces dije, amén, Señor, porque la respuesta siempre viene. Hermanos, el adversario, después de la gran tentación, celebró un concilio. Porque Satanás pensó que Jesús en su humanidad
como se alegró y dijo, no, está en nuestro territorio. Aquí va a ser fácil la victoria. Se imaginó Satanás de que Cristo caería en la gran tentación. Pero cuando fracasó Satanás, dijo a los demonios, vengan. Tenemos que celebrar un concilio. No una junta, ¿no? Un concilio. Es todos los demonios reunidos diciendo, ¿qué vamos a hacer con este Jesús? Porque estaban desilusionados y llenos de ira al ver que no había logrado nada contra el Hijo de Dios. Decidieron que debería ser más astutos y usar su poder máximo para inspirar inseguridad en la mente de sus compatriotas con respecto al hecho de que era el Salvador del mundo, para desanimar de ese modo a Jesús en el cumplimiento de su misión. Hermanos, no veamos cuando estamos teniendo problemas eclesiásticos, no veamos a la persona. Porque puede utilizarnos a nosotros el enemigo también para que hablemos y nuestra boca sea palabra de Satanás o no. Y el enemigo lo que va a querer es que usted sea la boca de Satanás. Ahora, hermanos, no importaba cuán exigente podían ser las ceremonias. Las ceremonias son liturgias. Y Emmanuel dijo esta mañana de que es lo externo. ¿Qué es lo que hay que cuidar? El ornato interno, de donde vienen las palabras, los pensamientos, las acciones. ¿Dónde no podía corromper Satanás? En lo interno. Lo externo, podían latigarlo, darle un revés, lo que fuese. Entonces, en ese aspecto, Jesús dijo claramente, ¿cuál es el remedio en las circunstancias que a nosotros nos va a tocar vivir? Voy a invitarles para que vayan conmigo al libro de San Juan, capítulo 15. En el libro de San Juan, capítulo 15, Jesús habló antes de su muerte qué es lo que pasaría para que los discípulos aprendiesen. Capítulo 15, versículo 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Hermanos, ¿va a haber ese odio en la iglesia, en la familia, o no va a haber? ¿Sigue el enemigo trabajando o no? Y a Jesús le aborrecieron, lo odiaron hasta la muerte. Quizá a nosotros no nos han odiado hasta la muerte. Pero ¿cuál es el remedio cuando usted sienta ese odio, ese aborrecimiento? Usted tiene que ser afectado cuando usted vea que alguien le está mirando con ira, con saña, como decimos, con bronca, ¿sí? Sí. ¿Hay remedio, hermanos? Amén. ¿Y dónde está el remedio? En el Cordero. Amén. En el Cordero. En el sacrificio del Cordero. No miremos al hermano, no miremos al pastor, no miremos a la iglesia, no miremos a nadie. Puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué hermoso. ¿Y el remedio está ahí o no? Amén. Y usted va a tener paz en su corazón. Y cuando le den el revés, ¿usted qué va a decir? Que es difícil, hermanos, es difícil. Si la esposa nomás, como decimos en Bolivia los venianos, los del oriente, dicen, ¿no? Si la esposa te contesta, tú te engorilas. ¿Y eso qué significa? Te vuelves un mono. Hermanos, cambiamos de aspecto, cambiamos de color. Y el enemigo está contento porque sabe que está influyendo en nuestra vida. Y el versículo 24 dice así: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho,
no tendrían pecado, pero ahora también ellos las han visto y nos han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Quién es el que aborreció? ¿Los paganos? ¿Los gentiles? ¿O aquel que pretende ser el pueblo de Dios? ¿Dónde se va a manifestar estas realidades emocionales? ¿En un hogar adventista? ¿En un hogar que está en la Reforma Pro Salud? ¿En uno que quiere vivir en el campo? Y yo a veces recuerdo los sermones que predicaban estos hombres, los doctores Standich, el pastor Restrepo, bueno, la generación que ya está pasando al descanso, muchos de ellos. Y uno de los pastores decía, no mató Caín a Abel en la ciudad. Salgamos al campo, le dijo. Y las mayores peleas y discusiones, ¿dónde ocurren? Los más peligrosos son los que han salido al campo, hermanos. ¿O creen que en el campo la naturaleza humana cambia? ¿O no hay el demonio ahí en el campo? ¿Ahí también está presente o no? Y allí es por el lindero, es por el terreno, es por el agua, es por la luz, es por la comida. Porque cuesta mucho más, uno cuando cultiva, trabaja, dice, esto me cuesta mucho más, porque comprar del mercado es mucho más fácil. Y Jesús dice aquí, por las obras que Él había hecho, son las que nos deben aborrecer, son las obras de Dios las que deben provocar, no nuestra maldad, porque si somos mentirosos, si somos ladrón, si somos adúltero, bien merecido lo tenemos y nos aborrecen y nos pueden llevar al juez o a la cárcel o no. Sí. Pero no es el motivo es por causa de la justicia, por causa de la verdad, bienaventurados somos. ¿Y qué quiere decir bienaventurado? Dichoso. Y no solo dichosos, ¿sabe qué quiere decir en el griego? Así hablando etimológicamente, quiere decir no solo más que feliz, sino 7 veces feliz. Esa es una felicidad perfecta, permanente, constante. Hermanos, ¿la gente va a dudar de nosotros o no? ¿Dudan de nosotros o no? Sí. ¿Y eso te molesta o no cuando dudan de ti? ¿No? A otros nos enoja más, a otros quizá no tanto. En el libro de Mateo capítulo 14, el Señor dijo también con respecto a esto. Voy a leer el versículo 31. Ahora, cuando viene la duda, recuerdan ustedes de Pedro. Antes de la duda viene el temor. Allí había una barca. ¿Y sabía que venía la tempestad o no? Jesús. Ah, sí. ¿Y quién provoca la tempestad? ¿Quién trajo el viento para Job? ¿Quién trajo el fuego? ¿Quién provoca los fenómenos naturales? El enemigo. Y nosotros podemos atribuir esos fenómenos, porque los incendios no son provocados por el Señor, son provocados por el enemigo. Aunque yo he visto en el quemazón de Los Ángeles, y ahora no sé si será tan real eso, una casa de un cristiano que ni siquiera los pinos alrededor lo quemó. Uno puede decir, alabado sea su nombre. Amén. Pero de Job, ¿se lo quemaron o no? Sí. Entonces, ¿qué te hace suponer de que también tú no puedes pasar esa prueba de que en un día perdiste todo? ¿Debemos dudar del amor de Dios? No. Y la duda es imperceptible. ¿Será? ¿Será? ¿Y sabe quiénes son los que más dudan? Son las mujeres. En este caso fue Pedro. Pedro, al ver que Jesús venía caminando sobre el mar,
andando sobre el mar, y que luchaba la tempestad, el viento, el viento huracanado. Uno ve que todo el piso se te está moviendo y vas a perecer. Y en ese momento, ¿qué te entra? ¿Qué han provocado en la pandemia? Para poder manipular la mente de los demás. El diablo sabe que si te entra el miedo, vas a dudar, ¿o no? ¿Y cómo debemos manejar la duda? Porque es la herramienta que el enemigo utiliza. Utilizó en Eva. Siempre las palabras van a provocar esa duda. Los mensajes son para provocar ese miedo y como resultado que venga la duda. Crisis económica, crisis familiar, crisis matrimonial. Te entra miedo y comienzas a dudar. Y un esposo que dude de la esposa, se armó la Tercera Guerra Mundial. Es fatal. Entonces, Jesús, ¿qué dijo? Versículo 27. 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Las pruebas que vengan de Dios, ¿acaso son placenteros? ¿Son bienvenidos? ¿Quién quiere una prueba? Yo recuerdo cuando era estudiante, ¿no? Ya sea de la universidad o del colegio, ¿quién quiere pasar el examen? Por favor, profe, puede postergar para mañana, ¿no? Yo voy a estudiar. ¿Por qué uno no está preparado para esa prueba? Porque no está preparado, no la ha previsto. Y nosotros debemos prever ya que esas pruebas van a venir. Y si viene, que nos encuentre listos, preparados, despiertos. El soldado es siempre listo, ¿o no? ¿O no es la consigna del militar? Siempre listo. Siempre listo. Entonces, enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, no tengan miedo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y repitamos los versículos, esos capítulos de los Salmos. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. No temerá ni el terror nocturno, ni pandemia que venga. Hermanos, antes de haber fútbol aquí adentro, antes de haber novela, antes de haber música aquí adentro, antes de cualquier basura y chuchería que entre aquí, debe ser limpiado para tener la mente de Cristo, la palabra de Cristo. ¿Podemos tener la mente de Cristo o no? Amén. Y tener la mente de Cristo, hermanos, es hablar como Él, es vivir como Él, es responder como Él, ¿o no? Amén. Sin temor. Porque esos son las mentes dirigidas por la luz de la palabra, por la voz del Espíritu. No necesitamos andar en la carne, no necesitamos andar en el yo. El yo ya murió. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que guía? ¿Quién es el que habla? ¿Yo soy? Jesús dijo, ninguna palabra mía he hablado. Todo lo que el Padre me ha dicho, eso les he hablado a ustedes. Y son palabras de vida. ¿Cuándo aprenderemos a hablar palabras de vida? Yo escucho así, cada vez. Y no les digo así, cállate Satanás, en voz alta, ¿no? Ese rato en mi mente estoy diciendo, cállate Satanás. Y puede ser un hermano. Y hasta puede ser tu propio esposo o no. Sí.
Pero no se lo digas, pues cállate, Satanás, ¿no? Si no le vas a ofender. Dile solo en tu corazón, en oración, dile que el que tiene la mente de Cristo discierne, entiende. ¿Quién es el que está hablando? No es el enemigo, la esposa, el hermano, la iglesia, no es. Tenemos un enemigo común todos. Son espíritus. Es una lucha espiritual. Yo carnal, es como, yo tenía un amigo que el pobre hombre tenía una flaqueza humana con las mujeres. Y era adventista. Y había caído una noche, ¿no? Y después al día siguiente, arrepentido, dijo, ahora sí no voy a caer. Ven Satanás, ven Satanás. Y daba puñetes y daba patadas. Hermano, eso es una locura. Por más que podamos hacerle desafío, ¿quién puede vencer? Para mí el ejemplo práctico sigue siendo el campo. ¿Una oveja que pueda vencer a un lobo? ¿Es posible o no? Pero cuando la oveja es todopoderoso. Cuando está junto con el pastor dice, lobo, véngale. ¿Y el lobo qué dice? No, esperaremos esto. Ya te veremos solo, ahí nos vemos. Satanás tiene miedo al Hijo de Dios. Tiene miedo porque ya fue vencido y nunca pudo vencer a nuestro amado Jesucristo, a nuestro amado Salvador. Ahora dice, mira, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, ¿por qué se hundió? Hermano, no utilicemos esas palabras de duda, porque Pedro estaba diciendo la misma palabra de Satanás, porque Satanás dijo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz o convierta estas piedras en pan. Y Pedro estaba hablando las mismas palabras de Satanás, ¿o no? Sí. Si eres hijo de Dios, haz que yo ande sobre el mar. Ya empezó con duda. Claro. El que duda no es hijo de Dios. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Y se hundió o no? Amén. Y cuando ya estaba hundido, sálvame. Padre, sálvame. Tan misericordioso es, aunque había hablado a través de su boca un pensamiento de Satanás. El Señor le reprendió. Él le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió su mano, trabó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuál es la moneda que el cielo utiliza? La fe. La fe. El que tiene, aunque sea una pepita de oro, ¿qué es la fe? Tiene para poder andar solventemente delante del Señor, porque la fe es confianza en la palabra, ¿o no? Amén. Y la fe viene por él oír. Nada de dudas, hermano, nada de otra cosa. Escuchemos la voz del pastor. Escuchemos como el niño escucha la voz de la madre. Conoce, reconoce, sabe que es su madre o la voz de su papá. Andemos en ese camino. Hermanos, no vamos a caer, no vamos a resbalar. Vamos a andar seguros. Ahora, en algún momento, ¿van a buscar nuestra vida o no? Sí. ¿Y qué vas a hacer cuando te vengan a buscar la vida? Hasta ahora no sé si ha pasado en alguien aquí, ¿no? Pero yo he visto algunos ya han puesto, digamos, como una amenaza, ¿no? Yo no he escuchado que la hayan llevado a la cárcel. Casi lo pegaron, le insultaron, hasta ahí llegaron. Pero falta un poco más. Que vengan a buscarte y te amenacen de muerte. Entonces, pero ¿cuál fue la causa? Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. ¿Cuál va a ser la causa de la muerte?
hermano, ayer estuve hablando con el hermano Julio. A mí me entusiasma estos varones que están ya viviendo en la montaña y me gustaría ir a visitarlos, porque esas son las verdaderas visitas que valen la pena ir a buscarlos. ¿Y sabe? Él me decía, ¿no? Y yo prediqué un sermón, no sé en cuál iglesia habrá estado, y predicó el mensaje de la verdad presente. El mensaje a la Odisea. Pobre, miserable, ciego y desnudo. ¿Ese mensaje Jesús predicó o no? Sí. A ver, veamos, libro de Lucas. Mira, dice así, ese sábado que predicó en Nazaret fue el primer sermón y el último sermón. Impresionante. Y bueno, a ver si Julio escucha este sermón a través de YouTube. Eso es una calca, una copia de lo que le pasó a Jesús. Por eso somos bienaventurados. Yo digo, soy bienaventurado. Y eso es lo que pasa conmigo. porque ¿Eso se llama la huella de Jesús o no? Ese es el camino que Jesús transitó. Hermano, dice así, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Había pobres en esa iglesia de Nazaret? No, todos eran ricos. ¿Qué adventista hay pobre, hermano, aquí? No, ninguno. Los adventistas son ricos. Pueden mirar a lo mejor con un poco de cuidado al testigo de Jehová. Pero al pobre pentecostal, con 2, 3 versículos, chao. ¿Así nos sentimos o no? Pero esos pentecostales, esos hermanos de Asambleas de Dios, hermano, he visto que han ido a ayunar una semana en un cerro. Y en el otro he visto que han ayunado los 21 días sin tomar agua. Y sabe que la gente fue, y sabe, llevaron un tanque de agua ahí a la montaña y allí lo bautizaron. No sé cuántas personas. Y yo digo, ¿habrá algún adventista que por lo menos esté buscando un corazón quebrantado, un arrepentimiento verdadero, el poder del Espíritu Santo de esa manera? ¿Acaso no puede decir el Señor que las rameras y los publicanos van delante de nosotros? En muchas cosas ellos van delante de nosotros. ¿Recuerdan? El pastor Miguel Ángel Ortiz dijo, ¿no? ¿A qué hora van los adventistas al templo? Ellos a las 8 ya están ahí en la puerta ya dando la bienvenida a todos. ¿Y cómo dan la bienvenida? Y cuando entramos a un templo adventista, ¿quién nos recibe? Mi iglesia es fría. ¿El de ustedes también? Pero vaya a un pentecostal, se va a desvivir por ti. Y te va a decir, ¿quieres comer? Vamos a mi casa. Y la hermana adventista dice, pero yo cociné justo para mi familia, lavar un plato más, recibirlo en casa, tener... Yo agradezco aquí a la familia que nos ha cobijado. No es fácil meter a toda la gente en su casa. No son delicados, te lo desordenan, rompen, ensucian o no, molestan, no se puede dormir o no. ¿No, hermano Hernán? Y peor si es con niños o no. Por eso dice, el que quiere alquilar su departamento, dice, ¿traes perro? No, no hay perro. Menos mal. ¿Pero traes niño? Sí. Lo voy a pensar, por favor. Hermanos, necesitamos ese amor de Cristo. Amén. Venid a mí, los limpios de corazón, o venid a mí todos.
Los que están trabajados y cansados y hambrientos. Y para comer. A nosotros nos costó recibir a los misioneros. Mi esposita sufrió las primeras veces cuando venían. Unos son más exigentes. ¿Usted cree que todos los pastores son ya delicados, de buen trato, así? Pero ¿cuál es, hermano, esa escuela de carácter que necesitamos aprender? Entregar nuestra cama, decir, duerma aquí, nosotros vamos a dormir al suelo. ¿Es fácil? Pero ¿qué dice la Biblia? Yo siempre repito en mi corazón y digo, ¿no? El que recibe a un profeta, honra de profeta vendrá. Hermano, tú eres el hombre más bienaventurado. Todas las bendiciones que podía haberlos dado a estos hombres y mujeres, el Señor te lo va a dar. Amén. ¿Acaso no es generoso nuestro Padre Celestial? Amén. ¿A quién le estamos haciendo favor? ¿Al hermano? ¿O al papá de ese hermano? ¿Al que compró a ese hermano con su sangre lo estamos recibiendo o no? ¿Y a quién tenemos que cobrar? Al papá. Pero como le debemos nosotros y no podemos pagar, quedamos callados y digo gracias por haber venido a mi casa. Y la bendición se multiplica, hermanos. Amén. Hagan la prueba. Es una bendición tener, aunque no fuera pastor o misionero, recíbalo a cualquier desventurado. El Señor te va a recompensar. Pero Jesús predicó y dijo, ¿no? Yo he venido, ¿a qué cosa? Para dar buenas nuevas a los pobres. Y bien esto, se llama buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas que ustedes quieren demostrar aquí en esta iglesia? ¿Se llama una congregación de buenas nuevas o no? ¿Y qué buenas nuevas tienen que venir aquí a ver? ¿Somos capaces de amarnos, de apreciarnos, de valorarnos, de darnos por el otro? ¿Esas son buenas nuevas o no? ¿Comer juntos? ¿Andar juntos? Y me gusta ese hermano Ricardo, que puede dar esas buenas nuevas en la plaza, en la calle. ¡Qué bendición! Esas son las buenas nuevas. No solamente dijo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos quebrantados de corazón vamos a encontrar? Pero si tú andas quebrantado de corazón, ¿cuál es el remedio? ¿Ah? Hermano, había una persona que tenía cáncer terminal y tenía una amiga que tuvo un accidente y murió, la mejor amiga. Y vivía al lado de su casa. Y tenía 2 hijas. Y esta hermana que tenía cáncer lloró tanto por la amiga y se dijo a sí mismo, ¿cuál es el mejor homenaje que puedo hacer por mi amiga que tanto lo quiero? Mientras su marido se busca otra pareja, yo voy a ser la madre. Y como vivía al lado, preparaba para la escuela, preparaba el desayuno, preparaba la ropa y se le cocinaba para el viudo. Y se desvivió por la familia que quedó. Pasó un mes y fue al médico, que se sentía mejor. Y el médico le dijo, no hay cáncer. Amén. ¿El cáncer de dónde viene? ¿Acaso no es una atención nuestra en excesiva? El yo.
¿Produce el pecado o no? ¿Ustedes se sienten desanimados? ¿Qué tenemos que hacer? Pídelo a la gente. Ándate al hospital. Ándate a la cárcel, al orfanatorio, al asilo. ¿Y cómo vas a salir? Yo recuerdo uno que andaba desanimado porque, bueno, no tenía un zapato de marca. Su zapato era viejo y ya casi con boca en la punta. Y estaba quejándose al Señor diciendo, Señor, todos tienen buen zapato y yo sin zapato. Reclamándole al Señor. Y él mientras estaba sentado mirando que todos tenían buen zapato y de buena marca, vino un hombre, ¿no? También con buen zapato, pero solo con un zapato. Y con una muleta y el pantalón de la rodilla para arriba doblado. Y feliz y cantando. Ese fue el revés más grande que recibí. Dijo, este hombre con un zapato y con un solo pie, ¿cómo puede ser feliz? Y yo con 2 pies, aunque no tengo buen zapato, soy infeliz. Debemos agradecer por lo que no tenemos o por lo que tenemos. Y por lo que no tenemos también. Y Jesús aquí nos está diciendo que los quebrantados de corazón no van a ser curados si ellos se miran a sí mismos. ¿A dónde hay que mirar? A la cruz de Cristo. Y en la cruz de Cristo están pagados todos los precios por los pecadores que te rodean. Y fíjate en ellos. Todos necesitan ser amados, pero muchas veces el yo reclama el amor para uno mismo. Es mejor recibir y dar o dar que recibir. ¿Cuál es mejor? Más bienaventurado es dar que recibir. Eso. El río siempre da agua. El árbol siempre da fruto. Las hojas siempre dan oxígeno. ¿O no, hermanos? Y ahí tenemos que aprender a dar. Y dando es como vamos a cosechar más. Esta congregación va a reventar, hermano, porque van a ir a dar. ¿A cambio van a esperar recibir? No, nada. Porque ¿quién es el que nos recompensa? El Padre Celestial. Pero no solamente eso. Después de haber predicado este sermón, él dijo, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados y para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido la escritura en vuestros oídos. ¿Qué le costó este sermón a Jesús? Casi le cuesta la vida. Hermano, trata de predicar un sermón así. ¿Este es un sermón directo o no? Del testigo fiel. Esa espada llegó a la llaga misma. A la llaga, al tumor mismo. Y reventó la pus. ¿Y qué dijeron? Está loco esto. Es mejor que el sermón haya llegado así como se predicaba en los tiempos de los pioneros adventistas, en esos carpas, en esos lugares de encuentro, los mileritas cuando predicaban. ¿Sabe cómo salía la gente? Compungido, llorando, pidiendo salvación, buscando a Jesús. Hoy, ¿cómo salen de nuestros púlpitos de los templos? Qué buen sermón el pastor predicó, ¿no? Y otros, la mayoría es,
No fue nada, no dijo nada. Murmurando. Aunque sea poquito. Yo, hermanos, si yo voy a los congresos, de cada quien tengo que aprender. ¿Debemos aprender o no? Ese joven que predica, esa hermana que predica, está predicando para todos. Es palabra de Dios. Y no digamos, ¿no? Eso no es para mí. Nosotros somos enfermos y necesitamos nosotros decir a nuestros hermanos, es medicina que el Señor ha provisto. No importa. Hermanos, si es un muchacho, si es un joven, ¿qué harían ustedes si un burro predicara? Así como le predicó a Balaam. ¿Aceptarían o no? Sale corriendo. A Pedro le predicó un gallo, ¿no? Y eso dice que fue, que le llegó aquí. Y Dios utilizando un gallo que cante tu verdad, hermano. Ese gallo fue poderoso, el sermón. Tocó la llaga mismo de Pedro. El Señor es tan generoso. Él puede utilizar cualquier medio que a veces nosotros ni pensamos que viene de Dios. En este trayecto, hermano, en este trayecto de la vida, hay varios hermanos mayores. El Señor, por misericordia, dice, a muchos de ellos lo va a llamar al descanso, ¿o no? Sí. ¿Y quiénes van a ocupar el lugar de ellos? Los jóvenes. ¿Y dónde están esos jóvenes? Ahí está, Emanuel, prepárate. Tú vas a tomar la posta. Pablo, prepárate. ¿Y cuándo te vas a preparar tú? Joven y señorita que escucha este mensaje. Nos toca. Nos toca. Pero dijo así, versículo 28. Y cuando oyeron estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ¿qué, hermanos? ¿Del mensaje? ¿De la verdad? ¿Qué hicieron con él? Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada para reventarlo. Pero, ¿está la mano de Dios o no? Si no es el tiempo que el Señor tiene en su infinita sabiduría, no te va a pasar nada, hermano. ¿O no? Amén. Y si pues terminas en la cárcel o terminas en el martirio, feliz de ti, porque vas a tener en tus vestiduras, ¿qué vas a tener? Un ribete rojo. Y ellos van a ser los bienaventurados porque será un grupo especial. Así que debiéramos estar por lo menos preveyendo que esas cosas son posibles que nos pueden suceder. Ahora, hermanos, yo les pregunto, a veces nos desanimamos. ¿Cuántos han estado en el Congreso? Estuve en el Perú, bueno, que habían 300, 350, 400 a lo mejor. Entusiasma a predicar a una multitud, ¿no? Pero muchas veces el auditorio de Cristo era una sola persona. ¿O no era así? Pero allí Jesús predicó como si fuera para 1000, porque esos sermones que se han predicado, aunque sea a una sola persona, ¿quién no ha repetido el sermón de la mujer samaritana? ¿Quién no ha repetido el sermón de Zaqueo? ¿Quién no ha predicado, hermanos, sobre Mateo? ¿Quién no ha predicado sobre Natanael? Miles de sermones, ¿o no?
de María Magdalena. ¡Qué sermón más poderoso! No sé si escucharon ese sermón del pastor Robert Whelan. María Magdalena. Escuchen. Y yo lloraba con ese sermón y decía, Señor, eso soy yo. Eso soy yo. ¿Cómo puede haber tan grande amor por Cristo? ¿Cómo puede haber tan grande amor? Entregarle todo y dejar la prostitución. ¿Te imaginas eso? Y seguir hasta la cruz, hasta el último. ¿Por qué hizo eso María Magdalena? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que se le perdona poco, poco ama. María Magdalena, ¿qué vio? Que era tan grande su pecado y fue perdonado. Y yo les pregunto, ¿cuánto es nuestro pecado? Igual que el de igual. Quizá más. Y cuanto más veamos nuestra condición miserable, más será el amor de Cristo. Amén. Hermanos de Chile, son un pueblo valeroso, un pueblo guerrero, un pueblo preparado. Tienen mucho que dar no solo aquí. Que despierte este pueblo, porque, hermanos, ustedes pueden ir a dar a muchos pueblos, naciones y lenguas. No solo pensemos en nosotros, pensemos en lo que somos capaces. El Señor nos ha dado, hermanos, dice que el límite es solo el cielo, hermanos. Solo el cielo. Jesús dijo, ¿no? Mayores que yo van a hacer las obras. Pero dice, son mayores en extensión, mayores en alcance. Queridos hermanos, ¿podemos llevar así como Juan el Bautista a la cárcel o no? A ver, Mateo 11, que yo recuerdo, Mateo 11 es un recuerdo muy interesante porque en este capítulo, en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 2 dice, y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, envió 2 de sus discípulos, diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Puede entrar la duda o no? Estaba en la cárcel porque no era para menos. ¿Cuánto hay de esto, mis apreciados hermanos? La duda en la adversidad es más fácil. Porque el diablo le estaba susurrando a Jesús, le dice, ¿no? ¿Vale la pena morir por este miserable Judas? Este que te va a negar 3 veces, este que te va a vender, ¿en cuántas monedas de plata? ¿Vale la pena? ¿Y tú cómo ves al hermano? Pucha, este hermano que ha hablado mal de mí, ¿no? Decían muchos hermanos el día de su borramiento, ¿no? Este miserable ha levantado la mano para que yo sea borrado. Y le enfrentó una hermana. Él le dijo, tú siendo mi mejor amiga, ¿por qué levantaste la mano para que me borren? Es que yo te amo, por eso he levantado la mano. ¿Acaso no dice la Biblia que al mandarte al patíbulo o al cobrar tu vida, pensarán que están honrando a Dios o no? ¿Acaso no dijeron de Jesús, es preferible que uno muera que toda la iglesia perezca? ¿En algún momento van a pensar así o no? Que la iglesia se va a salvar porque si no, se va a destruir, es preferible que alguien muera. ¿Qué mente más tenebrosa que tiene Satanás? Y el hombre piensa que es inteligente al hablar esas cosas, pero no se dan cuenta que son instrumentos de Satanás.
Así que cuando Juan estaba en la cárcel, mandó a 2 de sus siervos. Le entró una duda, ¿o no? ¿Y qué dijo? Vayan a preguntarle, por favor. Si es él el que estamos esperando y el que estamos predicando es otro el que va a venir. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo? Dile que soy yo y que deje de dudar. ¿Qué hizo? A ver, a los 2 discípulos. ¡Qué maestro! ¡Qué maestro! ¿Qué maestro puede haber con semejante lección? Vamos a ir a la viña, hoy día vamos a trabajar. ¿Y qué vieron? Dice acá, ¿no? Versículo 5. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es predicado el evangelio. Bienaventurado el que no fuere escandalizado en mí. Y cuando regresaron donde el maestro Juan, le dijeron, ¿qué dijo el Señor? ¿Hay algún encargo especial? No ha dicho nada. ¿Eso te puede desanimar o no? Pero había un mensaje envuelto, pero tan especial para él, ¿o no? ¿Y qué dijeron? Te vamos a contar las maravillas que nosotros hemos visto. Esto es lo que pasa, los cojos, los leprosos. Hermano, siendo que el Señor le había dado prueba a Juan cuando él bautizó a Jesús. Sí. Pero muchas veces esas evidencias se nos van de la mente en la hora de la prueba. ¿El diablo nos hace olvidar o no? Y siempre sonaba en el oído de Juan las veces, inclusive en Jesús mismo, porque dice, cuando Satanás quiso que Jesús dudara del cuidado de su Padre, todavía repercutía en sus oídos la voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y debemos nosotros recordar los momentos tan preciosos. Yo recuerdo, soy eternamente agradecido, cuántas veces el Señor ha librado mi vida de muchas circunstancias. Y si Él me ha demostrado tanto amor, ¿por qué yo tendría que dudar de aquí en adelante que se va a olvidar? No se va a olvidar, hermanos. Y entonces, ahora Jesús le dice, ¿no? Juan el Bautista, Él es, no hay duda. Y predicó el sermón más poderoso sobre Herodes y Herodías, ¿o no? ¿Y fue ese sermón la que costó la cabeza o no? Ahora, ¿Juan el Bautista es un prototipo del pueblo remanente o no? Porque ese Herodes representa a la parte política y la Herodías representa a la parte religiosa. O sea, el pueblo de Dios estaba casado, hermanos, de esa manera. Por eso dijo generación de adúlteros. El Señor les reprendió duramente. Pero cuando estos impíos escucharon el sermón, Herodías dijo, esto no va a quedar así. ¿Qué va a provocar la persecución, hermanos? El momento que denunciemos que hay un adulterio espiritual y estamos viendo nosotros ahora mismo que la fe está siendo negociada o no. ¿La verdad está en entredicho o no? Sí. El mensaje, hermanos, está siendo rebajada. Es como decir, este oro, el kilo de oro, hermanos, yo no sé cuántos miles de dólares vale, pero si tú ese kilo de oro estás negociando, yo qué sé, en 100 pesos chilenos, hermano, para ti ese oro no vale. Y la sangre de Cristo no tiene precio, no tiene valor. No podemos negociar esto. No podemos rebajar la norma, ¿no? Y los principios. Y el que lo diga eso, espere. No solamente van a ser sacados de las congregaciones. Con la misma tijera se ha cortado en todos los lugares, en todos los países, hasta ahora donde yo conozco. ¿Y sabe qué? Lo más hermoso de esto es, hay ministerios aquí, más allá, más allá, más aquí, más allá, y todos tenemos
Hermanos, el amor por este mensaje y por esta verdad. Y eso me complace, me satisface, me llena. Y me da más fervor. Yo me estoy yendo de aquí con la, ¿cómo se dice? Con la batería, como del celular, completamente al 100%. Ojalá que fuese así. Y podemos seguir diciendo, Señor, tu nombre sea glorificado. Y esperamos que ustedes regresen con ese ánimo. Hermano, yo estoy pensando y diciendo, a ver, ¿quiénes van a ir a hacer un trabajo, obra misionera allá en Bolivia? Espero que vengan, ¿no? Yo no sé si vuelvo, a lo mejor o ya no vuelvo, ¿no? Pero es hermoso la viña del Señor, es muy hermoso, es muy hermoso. Yo me gozo, me alegro. Y digo, Señor, esto podía haberlo perdido hace 25 años cuando nos sacaron. Y si yo permanecía, hermano, allí y sin agradecer a Dios diciendo, Señor, ¿por qué has hecho eso? ¿Qué has hecho? ¿Por qué no permitiste que el pastor sea más blando de corazón y que no haya permitido que nos saquen? Hermano, para los que aman a Dios, bendito sea su nombre. Entonces digo, Señor, lo que has hecho está perfecto. Pero uno, ¿cuándo entiende eso? Después. Y Jesús dijo, después lo entenderás, porque lo que estoy haciendo ahora, aún no lo entiendes. ¿Es maravilloso o no? Sí. Tenemos un maestro, un salvador, un redentor maravilloso, y nos gozamos y nos alegramos en su salvación. Para ir concluyendo, yo puedo continuar. Hermanos, ¿cuál reino debemos esperar? Ustedes han dicho, ¿no? Así como los discípulos, ¿no? Mira, qué universidad, qué sanatorio, qué templo. ¿Decían en los tiempos de Elena White o no? Por ese sanatorio de Kellogg, hermano, ¿era realmente un monumento o no? Y ese tabernáculo, para miles de personas. Y la casa editora, La Rioja, era realmente impresionante. Pero cuando el diablo tocó eso, ¿en qué terminó, hermanos? Ceniza. Los tres. Y algunos hermanos dicen, ¿acaso eso sucedió? Sí. Tendríamos que hacer un tema, ¿cómo el Señor quemó ese sanatorio? Porque Kellogg estaba trabajando, en vez de trabajar con el médico divino, con Satanás, ¿o no? Sí. Y estaba publicando en la misma casa publicadora esos libros que él escribió, ¿o no? Sí. ¿Y quién es el que, hermanos, maneja los movimientos, hermano? El Señor a su debido tiempo le dio el azote. Pero antes le mandó la advertencia. Y digo yo, gracias al don profético. Maravilloso. El Señor es tan generoso. Por eso yo soy amante de este mensaje. Creo en este mensaje. Amo este mensaje. Y hasta el último aliento de mi vida, deseo permanecer en esto. No sé ustedes, ¿no? Amén. Y debemos permanecer. Hay un desafío muy grande. El Señor va a hacer cosas maravillosas. Si con 12 han hecho, hermano, aquí ya somos 30, 40, 50, 70, 100, hermano, puede hacer maravillas. Pero ¿quiénes son los que no creen? Nosotros. ¿Él tiene más fe en nosotros que nosotros en Él o no? Él cree, Él cree. Y hay un verdadero israelita. Instrumento me escogido es esto. No, y Pedro diciendo, por favor, ese Pablo, ya sabes quién es. O Ananías diciéndole, pero es, Señor, ¿cómo vas a mandar a la casa de mi verdugo? Anda. ¿Esos son los más comprometidos o no? Esos que son tan fieros en perseguir, esos son los más comprometidos. Y el que gana a uno de esos va a ser para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, no solamente debemos esperar una grandeza, porque esa grandeza yo pienso que las misiones
de las casas editoras se han distorsionado, los hospitales se han distorsionado, las universidades, ¿quiénes están dentro de las universidades? Hace poco yo estuve en una de las universidades que yo admiré tan grande, y la misma universidad que tenemos en Bolivia, antes era agricultura, cultivo, los alumnos cultivaban sus provisiones, agricultura. Pero ahora, ¿qué es? Canchas de fútbol. Canchas de fútbol. Canchas múltiples. Olímpicos. Salen atletas, ¿Eso hicieron los judíos, perdón, los griegos con los judíos o no? Sí. Es muy triste repetir la historia, ¿no? ¿Qué necesitan los chicos de hoy? ¿Cancha de fútbol o necesitan un lugar de cultivo? ¿Cuál forma el carácter para el reino de los cielos? ¿La cancha de fútbol o la agricultura? ¿Cuál forma? O sea, no hay que ser tan tonto para darnos cuenta, no darnos cuenta. No he hablado muchas cosas que me gustaría hablar quizá más fuerte, pero no quiero ser crítico en la carne. Solamente queremos que nos ubiquemos. O sea, ¿qué tanto nos hemos devaluado nosotros? El mensaje en la vida práctica, en la educación hoy. ¿Qué decir? Y eso duele. Y alguien tiene que hacer la voz de reforma. Si no, no va a haber reavivamiento, no va a haber una reforma. Tiene que haber un elemento divino que tiene que llegar al corazón de la gente. Y hoy el Señor está levantando ministerios en muchos lugares. Por favor, hermanos, pónganle ganas, pónganle ánimo. ¿Hay mucho por hacer o no? Amén. Y han dejado tanto terreno libre. Están ocupados en otras cosas. Y el terreno que debería estar haciendo el pueblo de Dios, a nosotros nos los están dejando, hermanos. ¿Por qué no puede haber un internado en Chile, hermanos, según así al modelo de Madison? ¿Puede haber o no? Sí, sí puede. ¿Y quiénes lo van a hacer? ¿Va a venir un argentino, va a haber un peruano? ¿O los mismos chilenos tienen que hacerlo, hermano? ¿Y cuánto lo van a hacer? Yo les hice ese desafío a los hermanos del Perú, y los hermanos del Perú han dicho, lo vamos a hacer. Hermanos, a mí me gusta reconocer lo que el Señor está haciendo. Ahí en La Paz, en San Buenaventura, hay un internado. Aquí yo qué sé, con 500, 600 kilómetros fuera de la ciudad. En un lugar muy fructífero. Un internado para educar ese tipo de muchachos que van a terminar la obra. En el campo, con los principios que se deben hacer. Pienso que no es una institución perfecta, pero está en ese propósito de hacer la obra de Dios. En el Beni hay otro colegio con internado. Solo trabaja con voluntarios. Qué bonito. Es bonito ahí. Pero, ¿los chilenos tienen que llevar allá a sus hijos a educarlos? ¿O es preferible que lo hagamos aquí? Hermanos, les estamos haciendo un desafío. Me gustó este congreso, con toda honestidad, porque a mí, yo siento la presencia de Dios en mi corazón. ¿Qué quieren que les diga? Y cuando hay eso, hay hombres temerosos de Dios. Quizá no serán todos. Hay mujeres temerosas de Dios. Y si hay esos hombres y mujeres temerosos de Dios, el Señor puede confiar los recursos, los medios para hacer una obra o no. Porque el problema no es el dinero. ¿Qué es, hermanos? La fe. La fe. Hermano, el elemento humano. Eso es todo lo que el Señor necesita. Entonces, manos a la obra. Déjense de quedarse quietos. Hagamos la obra. Hermano, emprendamos. Aunque el Señor nos encuentre a medio hacer. Pero que encuentre haciendo.
pero que nos encuentre haciendo eso. Eso es lo que el Señor quiere. Esa es la intención del alma, ¿no? Hagamos. Todo es posible para el Señor. Los recursos están. Ustedes han visto, hermanos, ¿acaso no es tiempo? Maestra de niños, trabaja en un canal para niños, para enseñar estas verdades. El que sabe cocinar, tan rica cocina, cocinan solo para ustedes. Pero si todo eso que han preparado tan rico en la forma como han presentado hicieran, ¿cuántos se van a beneficiar? Hermano, no solamente en YouTube, sino hay tanto por hacer, ¿o no? Así es. Despertemos. El Señor quiere hacer maravillas. Poco tiempo queda, no queda mucho tiempo. Cada uno de ustedes es valioso para el Señor, ¿o no? Sí. Amén. Y hay que juntar esas piezas. Hay que juntar esas voluntades. Y el Señor va a hacer maravillas. No solo aquí en Chile, en Argentina, en cualquier lugar. Hermanos, en Perú se está gestando un movimiento grande. Amén. Y el próximo viaje que vamos a hacer, creo que va a ser, si no es México, Ecuador. En México están creciendo como hongos. Por todo lado. Porque este mensaje tiene que terminar de manera gloriosa o no. El fuerte pregón está, el mejor de lo mejor está adelante, hermanos. Así es. No es lo que ha pasado. Y no se achiquen, no piensen de que ustedes no son capaces. Todos somos capaces en la mano de Dios. Él va a hacer maravillas. Amén, gloria a Dios. Él va a hacer maravillas. Y quiero ir terminando, hermanos. ¿De dónde viene la predicación verdadera? ¿Quién da esa capacidad? Si nosotros vemos en la Biblia, acá por ejemplo en el libro de San Juan, capítulo 7, hermanos, el don de la predicación, el don del habla, es también un don de Dios. San Juan 7. Dice así, versículo 44. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno echó mano. Y los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le trajisteis? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Y qué quieren que les diga? Realmente nos hemos quedado con su mensaje. Nosotros somos sus discípulos. Como dice el refrán, los escribas y fariseos fueron por lana y regresaron trasquilados. Porque no solo los alguaciles habían escuchado cosas maravillosas, estaban admirados y tenían temor de tocarlos. ¿Quién le dio el don del habla? ¿Quién le dio la sabiduría? ¿Quién le hizo hablar al mudo? ¿Quién le hizo ver al ciego? ¿Y tú no digas que no sé hablar? ¿Acaso no le dijo eso al profeta? ¿Acaso no dijo eso Moisés? Pero Moisés fue uno de los grandes predicadores, ¿o no? Así es. Y el Señor, cuando nosotros desarrollamos esos dones y talentos, el Señor puede hacer maravillas con nosotros, ¿o no? Amén. Es que nos pongamos, este es lo que queda de aquí en adelante. No son cosas pequeñas, son cosas maravillosas. Lo que nos queda. Hermanos, yo quiero terminar. Si usted pasa al descanso, ¿qué puede esperar? Y si yo paso al descanso, ¿qué usted puede esperar? Escuchar la voz del Señor. ¿Ah? Escuchar la voz. ¿Vamos a llorar por los hermanos? Mira, esto a mí me entusiasma. En el libro de Mateo capítulo 17, y con eso vamos a terminar. Mateo capítulo 17. Hermanos, si usted va a pasar al descanso, espere esto. Y si usted sigue viviendo, espere esto. Así que yo no sé cuál es mejor, yo ya les he dicho.
si seguir viviendo o ya pasar al descanso. Los dos me da lo mismo, lo que el Señor diga. Y aquí hay algo interesante. Mira, dice así, versículo 1. Y 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo. Pero antes de leer, un versículo antes, quiero leer. Mira, dice así, versículo 28 del capítulo 16. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué pensaron? Que van a vivir hasta la segunda venida de Cristo. Y decían, ¿quién va a ser ese afortunado que viva hasta la segunda venida de Cristo? Y hoy nos hace la misma promesa, ¿no? Aquí dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. Ojalá que sea eso así. Hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y esta es una promesa constante. Y entonces, ¿cómo se cumplió? Versículo 1 del capítulo 17. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y su vestidura se hizo blanca como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ambos redimidos. Uno que alcanzó en vida y el otro que alcanzó después de la muerte la vida eterna. ¿A quién representa esto? A los resucitados. A los resucitados. Pero también en Apocalipsis capítulo 14, dice así, versículo 13. Oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. ¿Por qué en el contexto del mensaje de los 3 ángeles dice que los muertos son bienaventurados de ahí en adelante? Yo sé que las obras continúan, pero ¿va a haber una resurrección especial o no? Sí. ¿Y quiénes van a resucitar? Todos los que han muerto en el mensaje del tercer ángel. O sea, ¿en cuál de las resurrecciones usted va a participar? ¿En esa resurrección especial o no? Si somos salvos. Sí. Y si estamos vivos, tendremos la suerte de Elías. Y Jesús dijo, van a ver ustedes el reino del Hijo del Hombre. Y nosotros eso es lo que estamos esperando. Así que vamos a ir a dejar a nuestros hermanos que pasan al sueño, al cementerio con gozo y alegría, diciendo, hasta pronto, muchachos. Ya nos veremos en la resurrección especial. Hermano, ¿hasta nuestra resurrección va a ser especial o no? Sí. ¿Y veremos a Jesús viniendo en las nubes o no? Amén. Semejante privilegio no la podemos perder. Trabajemos a tiempo y fuera de tiempo. Dediquemos alma y vida, corazón. Hoy es tiempo de invertir, ¿o no? En la causa de Cristo. El que con él recoge nunca va a desparramar. Siempre va a ser provechoso. Y se va a multiplicar por 100 y por miles. Por eso a mí me inspiran los hombres misioneros. Ellos me inspiran. Porque quiero ser un misionero. Y quiero morir como misionero. Dice que la sabiduría más grande, la carrera más grande es que un hombre sea misionero. ¿Y usted qué quiere ser? ¿Un misionero o no? ¿Cuánto? ¿Dicen amén que quieren ser misioneros o no? Amén. Sí, yo también quiero ser misionero y quiero morir misionero. Por eso he venido a estas tierras a compartir esta verdad con ustedes.
¿Y sabe qué es lo que quiero cantar? Así como dice Apocalipsis 15:3. Hermano, este es el cántico que quiero cantar. El cántico de Moisés y del Cordero. Ahora, ¿qué es ese cántico de Moisés y del Cordero? ¿Cómo murió Moisés? Cantando. Y en el libro de Deuteronomio dice, cuando el Señor le dice a Moisés, vas a morir. Y Moisés, ¿qué dice? Ay, Señor, ¿cómo así? 40 años de predicar este mensaje y no entrar. Y solo más encima. Y ahora que me dices que vaya a morir al monte, ¿es injusto o no? Es su gran prueba. Señor, por lo menos déjame mirar. Y subió al monte Nebo. al monte Nebo. Y allí el Señor le dijo, contempla lo que va a hacer. Y Moisés miró el río Jordán, que Jericó se veía allí lejos. Esta es la tierra que... A ver, vamos a ver en Deuteronomios, porque es mejor que la Escritura hable, ¿no? Siempre es mejor que la Escritura hable. Capítulo 30 A ver, ¿qué capítulo es? Capítulo 32. Muy bien, dice así. 32 vamos a leer primero, después leeremos. Mira. El 31, versículo 30. Entonces Moisés habló a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. ¿Y qué cantó? Ese cántico tenemos que aprender nosotros. Ahora, ese cántico, hermanos, es lo que dice así. Capítulo 31, versículo 15. Y se le apareció Jehová en el tabernáculo en las columnas de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, y aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses y todo lo demás. Versículo 19. Ahora pues escribe este cántico y enséñalos a los hijos de Israel. Ponles en su boca para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Y así sucesivamente el cántico lo enseñó. Ahora dice en el capítulo 32. Jehová habló, versículo 48, habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abiram, al monte Nebo que está en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte tal cual subes, y sea reunido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue reunido a su pueblo. Por cuanto prevaricasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, pero no entrarás. Y él dice, ¿no? Antes de morir, porque tenía todos los ojos bien claros, miraba y contemplaba, y el Señor en una visión le mostró cómo Josué distribuiría la tierra a las 12 tribus. Pero también a la vez vio toda la apostasía del pueblo de Israel. ¿Cómo sería destruido en los tiempos de los reyes el pueblo de Israel hasta que terminaron deportados en Babilonia? Y vio los 70 años en Babilonia. Y todavía el Señor le siguió mostrando que no solamente regresarían a Jerusalén y reconstruirían el templo, sino mostró la venida del Hijo del Hombre, cómo el Mesías vendría, cómo sería la iglesia cristiana, cómo después la iglesia sufriría las persecuciones, cómo después esa iglesia cristiana se convertiría en una iglesia de Estado, el catolicismo, toda la Edad Media, todo lo que fue la Revolución Francesa, el movimiento adventista,
y todo lo que fue el mensaje de los 3 ángeles. Siguió contemplando el devenir de la historia, cómo se levantaría el fuerte pregón, cómo Babilonia caería, cómo Él vendría, el Mesías prometido, el Rey de Reyes, Señor de Señores, en segunda venida. Cómo fue y que llegarían a la tierra prometida. Y cuando vio todo esto, los ojos se cerraron y murió, y los ángeles lo enterraron. Pero cuando Satanás quiso profanarlo la tumba de Moisés, el Mesías vino y se lo llevó. Y cuando él entró con Jesús a la patria celestial, cantó este cántico y dijo: digno es el Cordero. No hay otro sueño más maravilloso. Bendito que he muerto en el monte Nebo, porque él ni siquiera estaba consciente que había muerto, sino que en vivo heredó el reino de los cielos. Hermano, aprender ese cántico, ¿qué piensan ustedes? Cantemos. ¿Estamos tristes? Cantemos. ¿Hay pruebas? Cantemos. ¿Estamos alegres? Cantemos. Pero cantemos así, ¿no? Me gusta eso los pentecostales. Cantan a viva voz. Y a veces nuestros cánticos son solemnes. Pero muchas veces son muy cansinos. No tienen vida. Necesitamos cantar con vida. Aunque sea en la montaña, cantemos. Una hermana me decía: yo no tengo buena voz, yo solamente canto cuando estoy solo porque nadie me escucha, si no, me aplazo. Hermanos, les queremos de corazón, les amamos de corazón. Con este cántico quisiéramos encontrarnos en la patria celestial. Amén. Ya sea que estemos vivos o ya sea que estemos muertos. No hemos hablado, otro día hablaremos del cántico del Cordero, pero más o menos les hemos dicho que es el cántico de Moisés. Necesitamos aprender. El nombre de Jesucristo sea glorificado, amén. Su nombre sea engrandecido, amén. Y este mensaje va a ir, hermanos, así como dice el caballo blanco. Salió para vencer y salió venciendo. Y amén. Esto terminará en victoria. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos a orar antes de terminar esta presentación. Les invito, por favor, para que podamos arrodillarnos. Padre amantísimo, gracias, Señor, porque tú eres generoso. Hemos compartido tu palabra. Hemos compartido el afecto, el cariño, el amor por Cristo, el amor por tu verdad. El amor, Señor, del trabajo misionero, de la entrega, de la consagración. Padre, haz que todo esto sea para honra y gloria tuya. Amén. Señor, que nosotros, ese amor que había en los santos apóstoles, ese amor, no solo por tu palabra, sino entre hermanos que habían en los pioneros del adventismo, tú puedas, Señor, hacer que ese primer amor pueda renacer en nosotros y pueda unirnos con un propósito santo de terminar este mensaje para la victoria final. Bendice, Señor, a este pueblo, bendice a este país, bendice a los que gobiernan, bendice a tu iglesia en este país maravilloso. Bendice también, Señor, a los ministerios que están en esta verdad presente. Tú solo conoces quiénes son y quiénes somos. Padre, ayúdanos, Padre, a que tu buen espíritu pueda morar en nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Por favor, que puedas tú completar la obra que tú has comenzado, Señor, a fin de que estemos enteramente preparados para dar el último mensaje, el pregón final, Señor, para que el reino de Cristo pueda tener preparado el corazón del pueblo para recibir a Jesús en gloria y majestad. Amén. Gracias, Señor, por tu misericordia. Guárdalos a mis hermanos, especialmente a mis hermanos que están en el campo, en las montañas. Bendice, Padre, a mi hermano Erwin, para que él se recupere pronto. Necesitamos a este hombre valioso que tú has levantado. Bendice, Señor, a la familia que nos ha recibido, en el lugar donde estamos. Bendice a
cada uno de los hermanos que han participado en la cocina, Señor, a los que han preparado los alimentos, a los que han hecho la limpieza, aquellos que han puesto, Señor, el esfuerzo de poder hacer que este congreso sea, Señor, una bendición para los que hemos venido. Gracias, Padre, por todo. Multiplica, Señor, todo lo que tú puedes darle en tu infinita misericordia. Señor, que tú puedas hacer que ellos sean engrandecidos, Señor, en ese poder tuyo, en ese mensaje tuyo, en esa verdad tuyo, porque solamente tú puedes ser engrandecido en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra familia, en esta congregación. Padre, que tú seas adorado por todo lenguaje, por todos los seres humanos, por aquellos que todavía conocerán este mensaje. Señor, que ninguno pueda perecer en esta tierra sin recibir este mensaje de advertencia. Padre, gracias por todo. Te agradecemos una vez más por tu misericordia, por tu cuidado y por tu protección. En el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.